La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Ángel Ordaz es académico y analista político. Miguel, buenos días, gracias por acompañarnos vía telefónica. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buenos días, Juan, buenos días, Marcela, a sus órdenes. Bueno, pues para conocer tu opinión sobre el perfil de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, una convocatoria de 5 días que únicamente convocó a 4 aspirantes, 2 de ellos que pudieran presentar algún posible conflicto de intereses. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Miguel? Bueno, me parece que el propósito, a partir de lo que indican estas 4 candidaturas, en primer lugar creo que es darle el tinte correspondiente a la formalidad en términos de la presentación, pero desde mi punto de vista me parece que el perfil que debieran tener no se está cumpliendo, no se está cubriendo, y que se busca, entre otras cosas, pues el seguir con el proceso que ya se perfiló incluso en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, para que se pueda contar con un fiscal también a modo. El caso, por ejemplo, del presidente del ICAI, pues se parece mucho a otros casos que ha habido a lo largo de casi, digamos, 18 años, en donde se nombran a personas para que ocupen cargos en órganos autónomos, a quienes están al servicio del propio gobierno. Creo que uno que recuerdo es el de Manolo Gil, que salta del ICAI al Instituto Electoral, y que por ahí, a través de una filtración, bueno, se le conoció luego ya con una frase muy a modo en relación a la forma de actuación de su propio en ese mismo cargo. Entonces creo que para el efecto de lo que se pretendería hacer, Jesús Flores creo que no reúne los requisitos del perfil, si lo vemos desde el punto de vista de cuál ha sido su actuación y el papel que ha jugado en la promoción, por ejemplo, del esquema de alianza para gobierno abierto en el estado de Coahuila, en donde se han quedado básicamente en el desarrollo del proceso con el mínimo esfuerzo o a través del mínimo esfuerzo. Ahora, comentábamos al inicio de este programa sobre los casos concretos de Jesús Flores Mier, director del ICAI, y quien fuera también secretario particular de Humberto Moreira cuando fue alcalde de Saltillo. No te escucho bien, Juan, discúlpame. Perdón, te decía que al inicio de este programa comentábamos sobre los casos particulares de Jesús Flores Mier, director del ICAI, quien fuera también secretario particular de Humberto Moreira cuando fue alcalde de Saltillo, y de Manuel Horacio Cavazos Cadena, que en 2015 fue nombrado titular de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Agentes del Estado. ¿Sería legal o sería legítimo que estos 2 funcionarios pudieran aspirar a ser fiscal anticorrupción? Bueno, mira, me parece que legal pudiera ser que sí, en relación a la forma en cómo queda estructurada el propio proceso, la norma misma que se definió para llevar a cabo este procedimiento. Lo que me parece que sería cuestionable es la legitimidad para el efecto del cargo para el que pretenden, para el que están aspirando, por las razones mismas que tú explicas. Es decir, van a aparecer como personeros de un gobierno que va de salida, o de todo un proyecto político que pretende no terminar todavía en este año, y que en definitiva, bueno, pues básicamente lo que se busca es que la opacidad se mantenga y no se le dé salida a todo aquello que tuvo que ver no solamente con el asunto del endeudamiento de la entidad, sino también con fallas en materia de obras, incluso las mismas fallas que la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación pues han venido señalando, o de comprobantes no realizados, o de comprobaciones no realizadas en relación al ejercicio de presupuesto a lo largo de todos estos años. Entonces, partiendo de ese antecedente, el que tiene que ver con la carrera que vienen desarrollando, me parece que no sería legítimo para el efecto de lo que se pretende, o que una buena parte de la sociedad de Coahuila pretende que debiera ser este sistema estatal
Anticorrupción. Ayer platicamos con el diputado Nerio Maltos, que es el secretario de la Comisión para el Sistema Estatal Anticorrupción, y le preguntábamos si no era un requisito indispensable para ser aspirante a fiscal anticorrupción presentar su declaración 3 de 3, en el caso concreto de estos dos personajes, por su conflicto de intereses que pudiera haber al estar tan ligados al gobierno estatal. Pero también nos preguntábamos si la diputada que exhortó, porque dijo fue un exhorto, no fue una exigencia, a los candidatos a integrar la comisión para la selección del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, presentaran su declaración 3 de 3. Ellos, bueno, pues no van a ser funcionarios públicos, es un cargo honorario y se supone que, bueno, no es necesario presentar la 3 de 3, pero ¿no consideras tú que en el caso del fiscal anticorrupción debería ser una exigencia presentar esta declaración? Me parece que la exigencia debe de ir más allá de la presentación de estas 3 declaraciones. Tendría que ver sobre todo con la honorabilidad, con la integridad, con la honestidad, vamos a decir, con la ética misma que implica el que un sujeto que vaya a ocupar un cargo de esta naturaleza deba tener. ¿Por qué? Pues por algo muy simple, el cumplimiento de las 3 obligaciones, de la presentación de estas 3 obligaciones. Tú has visto, una buena parte seguramente de los radioescuchas también lo han visto, pues se hace a modo también, no presentan la información que debiera presentarse. Hemos revisado declaraciones, por ejemplo, patrimoniales, en donde resulta ilógico que alguien que desempeña un cargo como jefe del Congreso, en el estado de Veracruz, no tenga un vehículo propio dentro de su propia declaración patrimonial. Entonces es absurdo que podamos limitarlo a la declaración 3 de 3, pero sí es importante que se pueda cumplir al menos con esta, porque la vinculación que puede haber entre la declaración de impuestos y las otras dos implica en principio de que se le puede dar seguimiento de una manera más acabada, con mayor información, a el proceso que se puede seguir en términos de vigilancia para ver cuál es el comportamiento del patrimonio de una persona que desempeña un cargo público. Ayer comentábamos también aquí sobre cómo los reflectores de la información se enfocaron más hacia la selección precisamente de este comité de selección, valga la redundancia, el comité de selección para la Comisión Estatal, Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En ese sentido, como que se enfocó más la información hacia ellos, se centraron más allá los objetivos informativos y como que se dejó un poco de lado la selección del fiscal anticorrupción. ¿Qué opinión te merece? Mira, creo que todo forma parte de una estrategia en relación a la información de la cual dispone el propio esquema de poder para el efecto de llevar a cabo su propósito de que quede instalado un sistema estatal de anticorrupción a modo en función de los que se van. Y esto pues esto ya sucedió en Veracruz, sucedió también en Chihuahua. Afortunadamente, vamos a decir, se echó para atrás por procedimientos judiciales. Se intentó que sucediera también en Quintana Roo, y ahí la sociedad civil sí tuvo una participación muy importante, porque incluso una organización social desarrolló toda una investigación que sirve de base para conocer lo que sucedió con el exgobernador Borges. Entonces creo que aquí forma parte de una estrategia, hay cierta complicidad de medios en relación a qué privilegio como información importante, y también esto tiene mucho que ver con la opacidad a partir de la cual se desarrollaron incluso no solamente los contenidos, sino también los tiempos para el efecto de las convocatorias, para que se apuntaran o se anotaran quienes tenían aspiraciones para formar parte de este consejo inicial de selección, para posteriormente desarrollar el trabajo relacionado con lo necesario en términos de bases y procedimiento para la selección del comité. A la hora de que tú revisas la lista de los que están apuntados para el Consejo y para el Comité de Participación Ciudadana, pues te encuentras con que un altísimo porcentaje, pudiéramos decir casi el 90% de los que están ahí,
están ligados o tuvieron alguna liga directa con el gobierno mismo. Uh-huh. Miguel Ángel, buenos días. Marcela Pámanes. La pregunta tiene que ver con una vez que... No te escucho, Marcela, por favor, sí. Veamos si ahí estamos ya bien. Estoy bastante cerca del micrófono. ¿Sí? Sí, te escucha bien. Muy bien, gracias. Miguel Ángel, la pregunta tendría que ver con, ¿habría alguna salida? ¿Habría alguna manera como de ampliar o de buscar que estos 4 personajes que se han registrado en aras de selección del fiscal, pudiéramos en algún momento dado tener una ampliación de los plazos? ¿Ves alguna salida jurídica o alguna salida dentro de la misma convocatoria de la conformación del sistema? Pues mira, de momento me parece que estaría un poco alejada la posibilidad, a no ser que por ahí algún experto en materia de amparo pudiera desarrollar el procedimiento correspondiente, cosa que sucedió, por ejemplo, en Veracruz y en Quintana Roo. Sin embargo, aquí se pensó todo muy bien. Me parece que está estructurado el procedimiento y la norma de tal manera de que a partir incluso de los tiempos tan limitados que se fijaron, esto, vamos a decir, llegue al punto de que la decisión tomada en poco tiempo va a concluir, y que a partir de ahí pues la única alternativa que se tiene es de que la propia sociedad del Estado, la sociedad organizada, el conjunto de ciudadanos, pues desarrolle toda una forma de manifestación y de protesta en relación a la exigencia de un órgano autónomo a la altura de lo que debiera de ser, ya que si estamos hablando de un sistema nacional anticorrupción, pues solamente se va a componer, se va a integrar a la hora de que estén debidamente constituidos y en operación los sistemas estatales, ¿sí? Ante esa circunstancia, me parece entonces de que vamos a desarrollar, o se va a desarrollar una serie de cojeras, de huecos, de omisiones, incluso hasta de trampas legales, el proceso de combate a la corrupción en este país. ¿Diríamos que lo que mal empieza, mal acaba? Diríamos que lo que mal empieza va a empeorar durante más tiempo, porque en definitiva no nos están dejando alternativa, más allá de los derechos que tengamos y estemos aprendiendo y comprendiendo para su ejercicio. Nos están cerrando todas las posibilidades para que se pudiera mejorar siquiera en principio la relación entre el Estado mismo, el gobierno y la sociedad. Tal parece que no se han dado cuenta, en este caso la clase política, de que el hartazgo está llegando a un punto tal en donde esto puede derivar en cosas no deseables desde el punto de vista de la violencia. Pero en este sentido, ¿cuál sería el diagnóstico que tú realizarías hasta donde vamos en este punto? Es decir, en el proceso de selección del fiscal anticorrupción, en el proceso de selección de miembros del comité que se encargará de elegir a la Comisión de Participación Ciudadana, en la ley que ya se tiene, la Ley Estatal Anticorrupción, y en todo este proceso para crear el sistema en Coahuila. ¿Cuál sería el diagnóstico que tú harías y el pronóstico? Mira, el diagnóstico me parece que sería el siguiente, más o menos. La conformación de un órgano con una serie de ausencias desde el punto de vista normativo, procedimental, incluso hasta de capacidad, puesto que el tema de combate a la corrupción es un tema muy amplio, es un tema que va mucho más allá de cuentas, de revisiones, de informes, de datos. Es algo que tiene que ver con la integridad de sujetos para atender a una responsabilidad, sobre todo de carácter social, muy importante para este país y para la entidad también. Y el pronóstico pues va a ser de que en función de la conformación, a partir de lo que estamos viendo pudiera llegar a suceder, puede ser que se enfríe un poco la participación de la ciudadanía organizada en principio, con respecto a este asunto, pero también puede ser un acicate para que esta participación se acelere y se busque cualquier medio para manifestar la inconformidad relacionada precisamente con estas decisiones que están siendo tomadas por grupos muy reducidos en un Congreso debidamente controlado, ¿sí? Y con un Ejecutivo que está enviando iniciativas que tienen como propósito la conformación de un sistema estatal de corrupción
que no se ajusta a las, diríamos, a las necesidades del momento, a las necesidades de la situación de la entidad, y mucho menos a la forma en cómo se pretende llevar a cabo este trabajo, porque finalmente el trabajo que va a desarrollar el comité de participación es un trabajo enorme, vasto, que requiere no solamente de mucho tiempo, requiere de recursos y además requiere de una voluntad de aprender, comprender y aplicar todo lo que implica enfrentar este gran fenómeno que es la corrupción, este gran problema que es la corrupción. No es un asunto nada más de que ahí está el dinero y me lo llevo, es un asunto que está más ligado con el desarrollo de toda una serie de estrategias, de acciones y la elaboración de procesos y normas que tienen como fin inicial el del establecer una base para la prevención en relación a que se siga desarrollando este problema. Ya no digamos el combate es por obligación. En este caso estaríamos hablando entonces de que se está perdiendo la oportunidad de largo plazo en relación a el desarrollo de todo lo que implica mecanismos, instrumentos, formas y demás para prevenir este fenómeno, este problema de la corrupción. Organismos de la sociedad civil coahuilenses ya preveían un escenario como el que se está presentando actualmente, y mi pregunta sería, ¿habría posibilidad que el siguiente Congreso, que ya no va a tener mayoría del PRI, pudiera revertir la situación? Me parece que sería muy difícil, porque en todo caso estaríamos ante un escenario en donde cada vez que llegue un nuevo gobernante o un nuevo grupo a gobernar una entidad, un municipio o un país, pues se modifiquen las leyes que no les gustan. Estamos hablando aquí de perversidad en forma y en serio para el establecimiento, diríamos, de condiciones que no permitan que este país avance, que este país se desarrolle, que su sociedad se entere. El problema tiene muchas aristas y una de ellas es precisamente el de que la sociedad se logre involucrar en esto, pero para que se involucre, qué difícil es, Pero por otro lado, la generación o la creación de instituciones de este tipo, pues en principio no garantiza necesariamente de que por el hecho de su existencia vaya a cumplir con su cometido. Aquí lo que tendríamos que hacer como sociedad, como ciudadanos, es estar pendientes y vigilar desde el principio y de manera permanente a quienes vayan a ocupar los distintos cargos, tanto en el Consejo como en el Comité y a la hora de la conformación del propio sistema, para que se sientan vigilados, para que se sientan también en un momento dado, a partir de la información que se genere, con posibilidades de ser exhibidos. Muy bien, Miguel Ángel Ordaz, académico y analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan.